17, 18. Buenos días, ahora sí ya empezó a grabar. Siempre empiezo a hablar y cuando arranca la grabación voy por mitad. Pero bueno, a eso arrancamos de nuevo. En algunas materias deben estar haciendo solo sesión 18 porque la semana pasada hicieron sesión 16 y 17. Yo hice 16 nomás la semana pasada, esta vamos a hacer 17 y 18. Ya nos quedaría la otra semana que es sesión 19, la siguiente que sería la semana de evaluaciones, y ahí los que ya hicieron, están haciendo el proceso de recuperación, el de refuerzo, el de estar en trabajos al día, y sacan buena nota en esa evaluación, o presentan la evaluación, y ahí ya a muchos ya se les acaba el ciclo escolar. Ahí ya deben estar pendientes los que arrancan las transversales que no han visto, los que deben recuperar transversales, que es totalmente aparte, y pues los que tengan que, así hayan hecho refuerzo y eso, no falta el que no recuperó y no alcanzó a lograr el cometido en estos refuerzos de recuperar. En esa época, después de evaluación, se va a hacer una recuperación, pero esa recuperación es mucho más larga y complicada, ¿no? Por eso es que se está haciendo este proceso, para que tengamos todos un buen proceso académico. Bueno, alguien está preguntando aquí que si yo ya llamé lista. Esas personas que me preguntan siempre al comienzo que si yo ya llamé lista, es porque normalmente no se quedan hasta el final de la clase. Y normalmente se quedan sin la llamada lista. ¿Por qué? Porque ustedes saben, ya llevamos todo el periodo, antes ya lo vamos a acabar, y yo llamo lista al final de la sesión, siempre. Entonces tengan pendientes eso, muchachos, porque andan a veces un poquito como despistados, y ya es hora de que sepan cómo es que es mi proceso, ¿no? Yo entro, saludo, después doy la frase, abro la guía, comparto pantalla, empiezo a grabar, doy la clase, y antes de cerrar la videollamada, llamo lista. Yo lo hago siempre al final, nunca la he llamado al comienzo. ¿Por qué no la hago al comienzo? Porque hay personas que entran 7:30, 7:45, 8, hasta 8:10 alcanzan a entrar. Y yo normalmente los dejo participar, les doy la entrada. Porque pues yo sé que hay problemas siempre y no falta el que se le cayó el internet, no le abre el celular, bueno, miles de situaciones se pueden presentar. Y pues yo comprendo eso y por eso siempre doy la entrada. Por eso es que yo llamo siempre al final la llamada lista. Siempre la llamo al final, ¿listo? Bueno, espere porque creo que alguien me contestó acá. Bueno, Santiago, pues entonces, es que no me puede contestar por cuestiones personales. No, eso no hay problema. Ustedes saben que yo siempre dejo ingresar, porque lo que digo, pueden ocurrir situaciones donde necesitemos entrar un poquito tarde por X o Y motivo. De hecho, a veces me pasa a mí, yo mando a veces el link hacia las 35 y 40 porque no faltó el día que me pasó algo, o no me prendió rápido el computador, o está lento y me toca esperar que cargue y tener todo listo y ahí sí enviar el link. No falta el día que me pasa eso, por eso yo a veces hay días que envío 7:35 y 140, pero eso es muy de vez en cuando. Bueno. Ya empezó a grabar, entonces voy a compartir la pantalla. Recordemos que hoy es la sesión número 17 y 18 para trigonometría. Ya está cargando aquí el archivo. Pues esperemos que termine de compartir la pantalla. Bueno, creo que ya está presentando la pantalla, entonces voy a abrir aquí el archivo. Bueno, entonces estamos aquí.
Estamos en sesión 17 y 18. El área es matemáticas, la asignatura trigonometría, el tema de hoy. Entonces hoy vamos a ver algo. Hemos visto funciones, ¿no? En cuanto a todo lo que tiene que ver con trigonometría, estamos viendo funciones trigonométricas. Eso lo vimos prácticamente en todo el periodo. En el periodo, bueno, en todo el semestre, ¿no? Porque eso es en el primero y en el segundo periodo. Hemos visto mucho todo lo que tiene que ver con las razones trigonométricas. Entonces resulta y acontece que cuando estuvimos hablando de las funciones, de cómo era que se graficaban las funciones, se decía que todo eso partía desde la circunferencia y que en la circunferencia se podía dibujar un triángulo y a partir de ese triángulo podíamos hallar las funciones, ¿no? Seno, coseno, tangente, cotangente. Y a partir de reconocer estas funciones trigonométricas, las podíamos graficar a partir de una circunferencia, de un círculo. Entonces, hoy vamos a reconocer las partes, la definición, las características y cómo podemos, de una manera sencilla, graficar esta circunferencia. La elipse es muy parecido. La elipse, el proceso de la elipse se trabaja muy parecido. La diferencia es que es una circunferencia ovoide. Eso quiere decir que se aplana y se alarga. Entonces vamos a encontrar hoy dos temas. La circunferencia y la elipse. Entonces, antes de dar comienzo, voy a leer la frase del día de hoy. No estoy en el mundo para simplemente adaptarme a él, sino para transformarlo. Entonces, la invitación del día de hoy con la frase es no quedarnos simplemente con tener que adaptarme al mundo, ¿no? A veces nos quedamos en eso y no damos un poco más de nosotros para transformar nuestro mundo y transformar el de los demás. Un ejemplo es el del calentamiento global. Sabemos que hay calentamiento global, lo sabemos, porque hay estudios que certifican que se está aumentando el calentamiento global. Y nos adaptamos a él, pero eso no quiere decir que nosotros, desde nuestro ser, no podamos ayudar a que este calentamiento global no siga y al contrario, bajarle a ese calentamiento global. Pero nosotros nos quedamos en adaptarnos. Ahí existe, sabemos que existe, pero no hacemos nada de nosotros para eso. Seguimos botando la basura al piso, seguimos botando las basuras todas en una misma caneca, nos reciclamos, no guardamos las botellas de plástico aparte. Bueno, muchas cosas que podríamos hacer para cuidar el agua. Bueno, ¿sí? Digamos que las personas mayores de edad tenemos en nuestras manos digamos, escoger a nuestros gobernantes, que ellos sean los que propicien ese espacio para que nosotros lo podamos hacer. Aún sabiendo que hay varios problemas ambientales, seguimos escogiendo, o bueno, la gran mayoría supuestamente en Colombia sigue escogiendo a los que apoyan el fracking, apoyan aquí, que apoyan allá, que el páramo de Santurbán, que la tala de árboles, que mejor hagamos edificios, que a lo Peñalosa, a lo Uribe, y nos quedamos siempre con lo mismo. Y no le exigimos a estos gobernantes que cumplan lo que dicen en sus proyectos, porque muchos de ellos dijeron no al fracking,
Y cuando nos damos cuenta, ya están pasando proyectos para que se haga. Lo mismo pasó con Peñalosa. Que no, que yo voy a cuidar, que aquí, que que los árboles, que el ambiente, que yo no sé qué, que una cosa. Y cuando nos damos cuenta, téngale. Ya quería construir por todo lado edificios y demás y no cumplen lo que dicen en sus campañas. Entonces, en nuestras manos está escoger bien y a los que queden exigirles realmente que cumplan lo que prometen en campaña. Entonces esa es la frase del día de hoy. La frase la dice un pedagogo brasilero, latinoamericano, que lucha por una educación popular, llamado Paulo Freire. Bueno, entonces, como les veníamos diciendo, voy a hablar sobre la circunferencia. Vamos a darle una definición, vamos a mirar las características, vamos a mirar cómo se ve gráficamente y cómo es la fórmula para identificar esas gráficas. Eso es lo que vamos a ver con la circunferencia. Y con la elipse vamos a nombrar también sus partes, sin llegar a graficar. Vamos a mirar las características, vamos a mirar cómo es que se representa gráficamente y vamos a mirar, pues, cómo se relaciona esto con una gráfica, ¿no? O sea, cómo es que se grafica. Lo vamos a explicar. Son dos temas un poco largos, son parecidos, no son complicados. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo lo más sencillo posible. Perdón. Bueno. Entonces vamos a arrancar con la circunferencia. Entonces la circunferencia la vemos de la siguiente manera. Así la podemos encontrar. Entonces resulta y acontece que en esta circunferencia nos damos cuenta de varias cositas sencillas. Uno, que tiene un centro. Y que este centro al perímetro lo vamos a llamar el radio. Bueno, un segundo que creo que va a entrar alguien. A esta distancia que hay del centro al perímetro la vamos a llamar el radio. Entonces resulta y acontece que esta gráfica, recordemos que este va a ser el eje Y, entonces pongámosle acá, el eje Y, y este que está acá va a ser el eje X, ¿no? Entonces, estoy recordando, este va a ser el eje Y y este va a ser el eje X. Entonces resulta y acontece que este sería como la circunferencia, digamos, ideal gráfica, es decir, cuando su centro, es decir, el centro de la circunferencia, también está en el centro del plano cartesiano. También lo encontramos en el centro del plano cartesiano. Está en el centro del plano cartesiano. Entonces, aquí podemos ver que este tiene varios puntos, ¿no? Un punto, eso lo vimos la clase pasada, donde estuvimos hablando de la pendiente de la recta. Estuvimos hablando también de la distancia entre dos puntos. Y aquí dentro de este mismo también podemos hallar esta distancia a partir del teorema de Pitágoras, ¿no? O sea, hay varias formas de darle solución a esa distancia. O sea, ¿cómo podemos encontrar esta distancia? Entonces resulta y acontece que aquí podemos encontrar la distancia por medio de la distancia de dos puntos. Esa formulita la encontramos en la guía que tuvimos la semana pasada, donde estuvimos hablando de la distancia entre dos puntos. Pero hoy no vamos a utilizar esa fórmula. Hoy vamos a dar explicación desde cómo es que se encuentra esto desde el teorema de Pitágoras. Desde el teorema de Pitágoras. Entonces resulta y acontece que si tenemos esta distancia y tiene dos puntos, uno en el centro, puede ser que la circunferencia no esté en el centro, si no esté ubicada en otro sitio.
Entonces, pues aquí el centro no va a ser 0, 0, sino el centro va a tener aquí una distancia en y una distancia en X. O sea que este punto va a tener un punto en X y un punto en Y. En este caso, que es la circunferencia que está pintada de color rojo, el centro va a ser 0 en X y 0 en Y. Si está corrida, digamos aquí esto es de 1 centímetro, 1 y 2. Es decir que tiene, el centro sería en menos 2 en X, porque está en el plano negativo de las X, vea, está en el plano negativo de las X. Entonces corremos 1 y 2, menos 1, menos 2. Eso quiere decir que tiene X menos 2, pero vea que Y está en el eje positivo. Eso quiere decir que sería también 2, 1 y 2, pero entonces sería menos 2 en X, 2 en Y. Positivo, porque está en el eje positivo de la Y. En nuestro caso, en la circunferencia roja, el centro está en X0 y en Y0. Pero vean que aquí el punto en el perímetro, es decir, en donde se cumple la distancia, este punto también va a tener un valor en X, que sería este, un valor en X, y un valor en Y, que sería este. Es decir, que si estamos contando ya 1 centímetro, aquí este punto de acá arriba sería, en X sería 1 y 2, es decir, 2 en X, porque siempre se pone el valor de la X primero, vean, coma, 1 y 2 positivos en Y. Es decir, que el punto de la circunferencia afuera va a ser 2,2. 2,2. Aquí podemos mirar que al trazar la línea del radio, podemos encontrar que si unimos el eje en X con el eje en Y, podemos encontrar un triángulo. Lo vamos a colorear. Este triangulito. Listo, ahí lo encontramos. Aparece un triángulo. Entonces recordemos que a partir de este triángulo podemos hallar el teorema de Pitágoras. ¿Cómo decía el teorema de Pitágoras? La hipotenusa, es decir, el radio al cuadrado, si la puedo poner aquí, entonces, la hipotenusa al cuadrado, pero en nuestro caso la hipotenusa es el radio. Entonces, el radio al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado. Entonces, si este es el ángulo, que va a ser el centro 0,0, es decir, aquí este ángulo, el cateto opuesto va a ser Y, es decir, Y al cuadrado más el cateto adyacente, que sería X al cuadrado, más X al cuadrado. Este es el teorema de Pitágoras. ¿A partir de qué? ¿De la circunferencia? No, a partir del triángulo. ¿Para qué? Para poder hallar esta distancia. Entonces aquí le podemos sacar raíz cuadrada aquí para cancelar esta raíz. Y esto aquí quedaría con raíz cuadrada. ¿Qué sería? El radio es igual a la raíz cuadrada, porque aquí yo le saco raíz cuadrada. Digamos, si yo le saco raíz cuadrada acá, yo puedo cancelar este 2 con la raíz. O sea, yo los cancelo, quito la raíz. Pero si yo saqué raíz cuadrada aquí, yo inmediatamente también tengo que sacar raíz cuadrada acá, ¿no? Eso ya lo habíamos visto. Entonces, quedaría el radio, es decir, la distancia, va a ser igual a la raíz cuadrada de Y al cuadrado más X al cuadrado. Para hallar esa distancia, ¿no? Eso es para hallar cuánto equivale el radio. Eso es para saber cuánto equivale el radio. Es demasiado sencillo. Entonces recordemos que Y tiene un valor de Y2 con un Y1 y X tiene dos valores, uno en X2 y uno en X1. Exactamente igual que cuando estamos haciendo lo de la distancia de los puntos. Esto es solo para hacer un recorderis de cómo es que se puede hallar esa distancia, ¿no? Con el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, si esto vale 2 y este vale 2,
porque eso vale 1 y 2, y este vale 1 y 2. ¿Eso qué quiere decir? Que si y vale 2, porque estamos contando ya un cuadrito, dos cuadritos, sería 2 al cuadrado. 2 por 2, 4. Y x también vale 2, porque son dos cuadritos, es decir, también 2 al cuadrado, que también sería 4. Y 4 más 4 es 8. Y la raíz cuadrada de 8, entonces aquí es donde sacamos la calculadora, la tenemos ahí a la mano. Decimos que la raíz cuadrada de 8 es 2,82. Eso quiere decir que la distancia, si y vale 2, porque es de a dos cuadritos, y x vale 2, esta distancia vale 2,82. 2,82. Así sería para identificar ese radio. ¿A través de qué? El teorema de Pitágoras. Entonces aquí podemos encontrar los elementos. 1, el perímetro de la circunferencia. 2, el área de la circunferencia. El área es todo lo que ocupa la circunferencia. Y tenemos el radio de la circunferencia. Entonces aquí ya podemos encontrar varios digamos, elementos de la circunferencia, que los vamos a ver más adelante. Entonces aquí los vamos a empezar a identificar. Listo, arrancamos. Definición. Entonces la definición es que es una figura geométrica. Una figura geométrica donde tiene un perímetro, que sería esta línea azul, un perímetro hasta acá. Tiene un perímetro. Tiene un área, que sería todo esto que rodea acá, el área, vean, el área. Tiene un área y un perímetro. Dentro de esa área y ese perímetro podemos encontrar varias cosas. La línea que pasa, pero solo toca un punto de la circunferencia, a esta la vamos a denominar la línea tangente. Es decir que dentro de la circunferencia podemos trazar una línea tangente, que es la que pasa por la orillita del perímetro, pero solo toca un punto de esa circunferencia. Si llegase a tocar dos puntos, es decir, vamos a dibujar una línea que pase, que atraviese acá. Y va a tocar dos puntos de la circunferencia, es decir, esta aquí y esta acá. A esta línea la vamos a denominar una línea secante, es decir, la línea que pasa y toca dos puntos se llama la línea secante. Entonces pongámosla acá. La línea secante. Digamos que esa es de secante, que aquí no me alcanza a escribir más. Pero esta línea, que solo toca un puntico de la circunferencia, la vamos a denominar la línea tangente. La línea tangente. Obviamente, si es circunferencia, tiene un centro. Un centro de la circunferencia. También podemos encontrar que tiene un radio. Un radio, es decir, la distancia del centro al perímetro. Ese sería el perímetro, este de acá. Ese sería el radio. Tenemos que si llegase a partir esta circunferencia como si fuera una torta y partimos este pedacito de torta, vean, es decir, este sector, es decir, este pedacito, lo vamos a colorear, chin, 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 aquí lo coloreamos. Esta circunferencia, este sector, este pedacito de torta, esta orilla, que vamos a ver acá, esta orillita, la vamos a denominar una longitud de arco. Una longitud de arco. Una longitud de arco. Una longitud de arco. La distancia que hay de una orilla del perímetro a la otra, a esa distancia la vamos a denominar el diámetro de la circunferencia.
el diámetro de la circunferencia. Este pedacito que queda de la línea tangente, vamos a dibujar otra línea tangente acá. Vea que aquí hay una línea tangente también, que pasa por 2 puntos. Ese pedacito del punto de acá al punto de acá, eso lo vamos a denominar una cuerda. Y el espacio que queda, lo vamos a denominar el segmento. Estas serían las partes de la circunferencia, sus propiedades de la circunferencia. Entonces aquí podemos mirar, aquí también están, entonces aquí miramos. ¿Cuál es la diferencia entre circunferencia y círculo? Entonces, la circunferencia es una línea curva cerrada y plana cuyos puntos están a la misma distancia del centro. Es decir, que la circunferencia es la unión de varios puntos. ¿Listo? La circunferencia es la unión de varios puntos. Sabemos que una línea, curva o no, una línea es la unión de varios puntos, ¿no? Esa es la definición de una línea. La circunferencia sería esa línea, es decir, la sucesión, la unión de varios puntos, pero ya no recta, sino curva. Eso sería una circunferencia. En cambio, el círculo, aunque tengan las mismas propiedades, porque al unir esa línea, vamos a unirla, vea que son varios puntos, hasta que lleguemos acá. Cuando unamos todos, esa unión de todos puntos me va a dibujar el círculo. Entonces, si unimos todos los puntos, vamos a encontrar el círculo. Y el círculo es una figura geométrica, plana, formada por una circunferencia. Es decir, al unir todos los puntos en una línea curva, donde su distancia entre los puntos va a ser la misma, del centro a cualquier punto. Va a ser la misma distancia, ¿no? Si no fuera la misma distancia y aunque fuera curva y se unieran, si no es la misma distancia, obviamente ya no sería un círculo. ¿Listo? Tiene que ser la misma distancia. La misma distancia. Para que esa circunferencia la podemos encontrar como círculo. Esa es la diferencia entre circunferencia y círculo. Aunque sus partes son las mismas. ¿Listo? Son los mismos. Tiene un diámetro, tiene un semicírculo, tiene una semicircunferencia. Sería la única expresión que cambia, ¿no? Ya que esta, como por ser circunferencia, tiene una semicircunferencia. Y este, al ser un círculo, pues va a tener un semicírculo. Pero de resto tiene lo mismo, vea, centro, centro, cuerda, cuerda, radio, centro, tiene los mismos elementos. Entonces aquí vamos a encontrar cuáles son las figuras circulares dentro de una circunferencia y dentro de un círculo. Entonces, sector es la parte del círculo limitada por 2 radios de su arco. Es decir, eso ya lo habíamos visto, este pedacito acá. Este sector. Eso sería el sector. Segmento circular es la parte del círculo limitada por una cuerda y su arco. Es decir, este pedacito de acá. Ya lo había explicado más arriba.
Y la corona circular es la región, bueno, un segundo que creo que va a entrar alguien. La corona circular es la región limitada por dos circunferencias con el mismo centro y distinto radio. Es decir, aquí tenemos el centro, tienen el mismo centro, pero hay diferentes radios porque una circunferencia es más grande que la otra. La corona circular es el espacio que queda entre una y la otra, es decir, esta que estoy dibujando acá. Esa sería la corona circular. Bueno, entonces aquí podemos encontrar varias posiciones de distintas líneas que atraviesan la circunferencia y distintas superposiciones entre dos circunferencias. Entonces vamos a mirar acá. Una recta con respecto a la circunferencia puede ser, entonces, tenemos la línea exterior, es decir, la que no pasa ni toca la circunferencia. Tenemos la línea tangente, que es la línea que pasa, pero pasa por la orilla del perímetro y solo toca un punto de la circunferencia. Y la línea secante, que ya la había explicado, es la línea que atraviesa la circunferencia, pero que toca dos puntos de la circunferencia. Estas serían las líneas que podemos encontrar dentro y por fuera de una circunferencia. Si está por fuera, exterior. Si atraviesa, si es por un punto es la tangente y si es por dos, la secante. Ahora vamos a mirar cómo es eso de la superposición de las circunferencias. Es decir, cuando encontramos dos o más, puede ser o más circunferencias, ¿no? Pues podemos sobreponer tres, ¿no? O sea, aquí hacemos el ejemplo con dos, pero se pueden hacer con tres, cuatro, cinco, bueno, hay varias, se puede unir varios círculos, ¿no? Entonces tenemos circunferencias exteriores, es decir, las que no se tocan, es decir, la que está por fuera, no se toca. Interiores, cuando esa circunferencia está por dentro, pero no toca la línea del perímetro. Está la circunferencia de la línea tangente, es decir, la circunferencia que toca un solo punto de esta circunferencia. Solo tocan un punto. Y la circunferencia secante, es decir, la circunferencia que atraviesa la otra circunferencia, pero esta sí toca dos puntos de la circunferencia. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Preguntas? Voy a mirar el chat a ver si hay alguna pregunta. ¿Preguntas, muchachos? ¿Hasta ahí todo claro? En este momento hay 29 personas conectadas conmigo. No se les olvide, muchachos, de una vez les voy dando esa razón, aunque ya les había publicado eso por el chat. A sus papás en el chat también ya se los publiqué. Listo, Nicolás Tobar. Listo, Gilbert, excelente. Recordar que este viernes hay reunión de padres de familia, obligatoria. ¿Por qué? Porque les voy a comentar a sus papás cómo es el proceso de recuperación, cómo están ustedes hasta el momento y cómo es que esas materias que ustedes están ahí en esa precomisión, cómo son el proceso para recuperar esas materias. O sea, que sus papás sepan ese proceso que ustedes están llevando hasta el momento. Entonces se va a tocar mucho cosas académicas, se va a tocar cosas de recuperación, de nivelaciones, de refuerzos, fechas de cuándo es que va a ser la recuperación de las transversales, fechas para las personas que no han visto las transversales y hasta ahora las van a ver. Es decir, que sus papás también estén enterados de esta información. Yo se las comenté a ustedes en la dirección de grupo, pero hay que también comentarles a sus acudientes cómo es que es ese proceso, para que ellos también estén al tanto de ese proceso, ¿vale?
ese sería como la cuestión, ¿vale? Personas, pónganme en atención porque creo que por ahí hay una persona todavía que está con ese inconveniente. Ya he ido solucionando varios inconvenientes que tienen que ver con transversales. Todavía hay personas que me dicen, profe, me saqué 1 en todas las transversales, pero yo sí las presenté. No me aparecen las notas. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que dirigirse a la sede, hablar con el coordinador de la sede, pedirle el favor al coordinador que le vuelva a pasar el código. Pónganme en atención los que les estoy diciendo, aunque eso yo se los voy a recordar a sus papás el viernes para que cuando sea la entrega de boletines ya tengan corregidas esas notas de transversales, ¿no? Yo he mandado esta información miles de veces y no todos me dicen al final otra vez, ay, profe, vea que, y cuando ya les he nombrado eso muchas veces, pero igual yo les colaboro. Van y le dicen al coordinador de sede que que les den el código del Classroom de transversales para que ustedes vuelvan a ingresar a ese Classroom. Cuando ustedes vuelven a entrar a ese Classroom, que les dan el código, ustedes vuelven a ingresar con ese código y entran a transversales. Las personas que enviaron trabajo y se salieron de ese Classroom, al volver a entrar, los trabajos vuelven a aparecer. O sea, no es necesario que ustedes los vuelvan a enviar, que profe a mí se me perdieron, no. Si usted lo envió, ingresa el código nuevamente, los trabajos vuelven a aparecer. Si usted ingresó el código y no aparecen trabajos, es porque usted realmente nunca los envió. Entonces, y ese código lo tiene exclusivamente, esos códigos lo tienen exclusivamente solo los coordinadores. Nosotros los profesores no tenemos esos códigos de transversales. La única solución para saber si usted envió o no envió trabajos y se le pueda corregir la nota con el coordinador es ir a su sede, hablar con el coordinador y decir, mira, profe, yo me salí del Classroom, no me aparecen las notas, para que porfa me vuelva a pasar el código, yo volver a ingresar, así aparecen mis notas y el coordinador pueda corregir esas notas en el sistema, o sea, que él pueda verificar, sí, efectivamente usted sí los envió porque ya volvió a ingresar, ahí aparecen los trabajos, le corregimos la nota. Le dan el código, usted entró y no apareció las notas, desafortunadamente eso quiere decir que nunca las envió. O las envió mal o no quedaron grabadas. Eso sí ya es cuestión pues que siempre hay que revisar que queden bien los trabajos colgados, ¿no? No solo en transversales, en todas las materias. Entonces ahí igual no dicen, ay, profe, entonces no, ya perdí transversales, ¿no? Pues cuando sea la recuperación de transversales, pues lo que se deje lo hacen. Eso realmente créanme que las transversales, la recuperación de transversales no son difíciles para que nadie se me quede en décimo y todos podamos vernos nuevamente en grado 11, ¿vale? Bueno, eso era como para recordar. Entonces continúo. Entonces resulta y acontece, muchachos, que yo les estaba mostrando aquí cómo era la circunferencia. Entonces aquí yo les voy a mostrar un punto donde el centro no está aquí en 0,0, vea, está por afuera. Es decir, tiene otras dimensiones el punto central de la circunferencia. Pero aquí podemos hallar exactamente lo mismo. Vea, aquí también se puede encontrar un triángulo. Aquí también podemos encontrar un triángulo. Vea. Este triángulo también lo podemos, esta distancia también la podemos hallar por el teorema de Pitágoras. Es decir, vea, el radio al cuadrado es igual a x al cuadrado y y al cuadrado. Y y al cuadrado. Y x al cuadrado y y al cuadrado. Aquí la diferencia de este al teorema de Pitágoras, que estábamos viendo acá en la primera circunferencia que yo expliqué. A ver si me puedo volver. Acá. En esta primera circunferencia, yo decía que el teorema de Pitágoras era el radio al cuadrado igual al cateto opuesto, que era y al cuadrado, más x al cuadrado. Yo aquí yo no le puse dentro de paréntesis x más algo y y más algo. ¿Por qué no lo puse? Porque el centro era 0,0.
es decir, la circunferencia ideal, digámoslo de cierta manera. ¿Cuál era la circunferencia ideal? Cuando el centro es 0,0. Es decir, aquí era, vamos a irnos a la de más adelante, acá. Y nos damos cuenta que si H y K son los valores en X y Y del centro de la circunferencia, recordemos que H sería X y K sería el punto en Y, ¿no? X, Y. Eso lo vimos en la circunferencia pasada. X, Y. Es decir, que para X hay un valor que sería H y para X y para Y tendríamos un valor que sería K. Un valor que sería acá. Eso quiere decir que si el centro fuera 0,0, pues esto sería X menos 0, pues da X. Por eso en el teorema de Pitágoras allá daba solo X en el pasado. Y Y menos 0, pues sería Y. Por eso arriba solo era X al cuadrado más K al cuadrado, porque ahí se veía que el centro era 0,0. Entonces aquí podemos encontrar gráficamente, desde la gráfica podemos encontrar tanto el centro, o sea, graficamos, hacemos una circunferencia, le ponemos el plano cartesiano, el eje en Y y el eje en X, ponemos un punto de la circunferencia, cogemos un compás y trazamos la circunferencia. Al trazar la circunferencia podemos encontrar dentro de la gráfica, podemos encontrar el centro, que ya sabemos que aquí sería, digamos, esto sería en X sería 2 y en Y sería 3. Bueno, aquí este punto lo hicieron como torcido, ¿no? Aquí lo hicieron como torcido, pero bueno. Entonces aquí el centro sería 2,3. 2,3. Gráficamente, aquí me pusieron el centro muy arriba, porque es la mitad aquí de 2 a 3, este sería 3, acá más o menos. Por aquí pasaría 3. Me lo pusieron un poquito arriba. Y este sería como 1, como 1,5. Bueno, aquí se equivocaron al graficarlo acá. Pero bueno, aquí lo importante es saber que aquí hay un valor en Y, que sería 3, que sería este. Y hay un valor en X, que sería 2, que sería este. Pero aquí me pusieron el puntico, me quedó mal. El puntico corrido, pero bueno. Ahí el centro sería 2,3. Para pasar eso a la ecuación, pues tendríamos X menos 2, todo elevado al cuadrado, más Y menos K, todo elevado al cuadrado, igual a R al cuadrado. Aquí lo único que estamos haciendo es pasar la información del centro a la ecuación general de la circunferencia. O la ecuación, no, mentiras, la ecuación canónica de la circunferencia. Porque ya vamos a mirar cómo pasamos esa ecuación canónica, es decir, esta, cómo la pasamos a la ecuación general. Entonces vamos a coger este ejemplo. Voy a pasar esto al tablero. No voy a dejar de compartir eso, voy a borrar mi tablero. Voy a copiar esto en el tablero porque vamos a hacer el paso de la ecuación canónica de la circunferencia a la ecuación general de la circunferencia. A la ecuación canónica. Listo, entonces, espere, copio esto acá en el tablero para tenerla aquí a la mano. Entonces, X menos H al cuadrado, pero H sería X y X sería 2, es decir, X menos 2. Todo elevado al cuadrado, más, abro, sería Y menos K. Pero K, ¿a cuánto equivale? K equivale 3, es decir, menos 3 elevado al cuadrado igual al radio. El radio no lo conocemos, o sea, la distancia no la conocemos, por ahora no es necesaria para pasar a la ecuación general. No es necesario conocerlo, es decir, el radio al cuadrado.
igual al radio cuadrado. Entonces, vamos a mirar aquí abajo cómo es que es la ecuación general. Véanla acá. Aquí está la ecuación canónica, que fue la que yo puse. Aquí están los valores, vea el centro. A ver, aquí nos están dando el valor del radio. El radio vale 2. Entonces lo vamos a poner aquí. El radio es igual a 2. Y el radio es igual a 2. Y así debe aparecer la ecuación general de la circunferencia. Es decir, debe aparecer x al cuadrado. Entonces la vamos a poner de otro color. Denme un segundo, estoy pasando eso al tablero. Ya activo la cámara para que ustedes lo puedan ver. X al cuadrado. Estoy copiando esta que está acá abajo. Esta de acá. X al cuadrado más y al cuadrado. Vayan copiando esto. Aquí, en vez de h, van a poner 2 y en vez de k van a poner 3. ¿Listo? Y aquí en vez del radio van a poner 2, es decir, 2 al cuadrado. ¿Qué es lo que yo estoy copiando en el tablero? Y ahora estoy copiando esta fórmula que está acá, que es la ecuación. Así se debe ver la ecuación general de la circunferencia. Entonces, x al cuadrado más y al cuadrado más dx más dx más ey más f igual a 0. Listo, entonces ahora sí voy a activar la cámara. Y voy a acercar el computador al tablero. Entonces voy a dejar de compartir. Me voy aquí. Voy a activar la cámara. A ver, bueno, ahí creo que ya se alcanza a ver todo el tablero. Entonces acá tenemos. El radio vale 2. Entonces lo vamos a encerrar. El radio vale 2. Este es el radio. Allá puse el radio allá arriba. Tenemos la ecuación canónica. Es decir, esta. Tenemos la ecuación canónica. Y tenemos la ecuación general. Es decir, esta. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar esta ecuación canónica, la vamos a pasar a ecuación general. Esta es muy sencillo. ¿Por qué es sencillo? Fácil. Esto que ustedes ven aquí, esto es un caso de factorización. Esto es un binomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿cómo se resuelve un binomio cuadrado perfecto? Voy a hacer un recorderis rápido. Un binomio cuadrado perfecto se responde así. A, en este caso es negativo. Entonces, A menos B elevado al cuadrado. Recuerden que esto cambia si es menos o si es más. El signo cambia el orden de los signos en un binomio cuadrado perfecto. Eso se ve en octavo de bachillerato. O en álgebra, digámoslo de cierta manera. Hay unos colegios que se ven en el noveno, otros en octavo, pero el tema es álgebra. Eso es un binomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿cómo se resuelve un binomio cuadrado perfecto? Dice, la fórmula dice, el primer término, es decir, a al cuadrado, si es positivo, todos los signos van positivos. Si es positivo, todos son positivos. Pero en nuestro caso, el signo es negativo. Es decir, que se intercalan más, menos, más, menos. Lo intercalamos signos. Más, menos, más, menos. Entonces, el primero al cuadrado. El primero al cuadrado, es decir, a al cuadrado.
menos 2 veces el primer término por el segundo. Van intercalados, más, menos, más el segundo al cuadrado. O sea que este signo es. Entonces, así se resuelve un binomio cuadrado perfecto. Así se resuelve un binomio cuadrado perfecto. Esa es la forma sencilla de resolver un cuadrado perfecto. Eso quiere decir que ahora yo voy a pasar nuestro ejercicio, que es x menos 2 elevados al cuadrado, lo vamos a pasar con una solución ya factorizada. Es decir, vamos a resolver ese caso de factorización, pero con nuestro ejercicio, es decir, x menos 2 elevado al cuadrado. Entonces lo vamos a resolver. Entonces vamos a resolver. Entonces dice, x menos 2 elevado al cuadrado. Entonces dice, el primer término elevado al cuadrado, como en ese negativo se intercalan, menos 2 veces el primero, que es x, por el segundo, que es 2. Es decir, 2x por 2. Más el segundo término al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado. Lo pongo en paréntesis porque esto está aparte, porque ahí hay un más. Más, que sería este más que está acá, más. Ahora vamos a resolver el segundo binomio cuadrado perfecto, que es y menos 3 elevado al cuadrado. Entonces lo vamos a resolver. Abro paréntesis. El primer término al cuadrado, es decir, y al cuadrado. Como es negativo, los signos van intercalados. Menos 2 veces el primer término, que es y, por el segundo, que es 3. Es decir, menos 2y, 3. Más, porque se intercalan, más, vea, más. El segundo al cuadrado, o sea, 3 al cuadrado. Cierro paréntesis. Igual, no me cupo. Igual a 2 al cuadrado, pero 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4, es decir, igual a 4. Igual a 4. Entonces aquí yo ya resolví esto, ya lo pasé, ya resolví eso en factorización. Ahora, ¿qué necesitábamos hacer? Quitar este más, es decir, vamos a quitar los paréntesis. Vamos a quitar paréntesis. Entonces, para quitar paréntesis es fácil. Como aquí, esto es como si imaginariamente tuviéramos aquí un 1, porque 1 por cualquier cosa, pues da lo mismo. Entonces, imaginariamente ahí hay un 1. Entonces, 1 por x al cuadrado, eso da x al cuadrado. Más por menos da menos. 2 por 2, eso da 4. 4x. Más por más, eso da más. Y 2 al cuadrado, eso da 4. Ahora vamos a quitar este más. Más por más, da más. Y al cuadrado. Más por menos, eso da menos. 2 por 3, eso da 6. 6y. Más por más, eso da más. Y 3 al cuadrado, eso es 3 por 3, eso da 9. Igual a 4, porque 4 era de 2 al cuadrado. Entonces vean que ahí ya se va apareciendo a esto, ¿verdad? Lo voy a encerrar de otro color, a ver si se me están acabando los marcadores. Entonces me disculpo si se ve un poquito borroso. Vean acá, ya se está apareciendo a esta fórmula. Ya casi se parece, vean que ya se parece acá. Ya vamos llegando a lo que necesitamos. Ya se va apareciendo. Si quieren vayan copiando ahí mientras yo sigo hablando. Entonces, si se pueden dar cuenta en el tablero, muchachos, hay elementos que se parecen. Entonces, vean. Vamos a bajar el x al cuadrado y el y al cuadrado. Los voy a encerrar. Vamos a encerrarlos en otro color. Entonces, vean. X al cuadrado y y al cuadrado, que serían estos dos, vean, x al cuadrado y y al cuadrado. Los voy a poner ahí con su signo. Este es positivo y este es positivo, es decir,
X al cuadrado más Y al cuadrado. Listo. Aquí arriba dice que siguen los valores que van con X, vea. Los que tienen X, donde su exponente es 1. Donde su exponente es 1. Donde su exponente es 1. Entonces vamos a buscar los que tienen la X con su exponente normal. Con solo exponente 1. Vea, aquí hay 1. Y de aquí para allá yo no encuentro más. Lo vamos a poner con su signo. Entonces sería menos 4y. Digo, menos 4x. Menos 4x. Ahora dice que hay que poner los valores en y. Vea. Entonces voy a buscar el valor en y. Véalo acá. Menos 6x. Entonces aquí lo vamos a poner. Menos 6, digo menos 6y, porque es una y. Menos 6y. Ahora dice f, es decir, los números que no tienen letras. Entonces vamos a empezar a sumar. 4 positivo, 4 positivo, más 9 positivo, más 9 positivo, eso da 13. Entonces más 13. Pero vea que este 4 aquí está igualado a 0. Eso quiere decir que yo tengo que pasar este 4 a este lado. Como el 4 está sumando, pasa al otro lado a restar. Es decir, menos 4 igual a 0. Y 13 menos 4, eso da 9. Eso es decir que yo cojo esto acá y pongo más 9. Y ya lo pasé a ecuación general de la circunferencia. Y esta sería la respuesta. Esta ya sería la respuesta. ¿Preguntas de cómo fue que saqué la ecuación general de la circunferencia? Profe, o sea que tiene que dar 0. ¿Cómo, Santiago? Otra vez, no te alcancé a escuchar. Que si tiene que dar 0. Sí, siempre tiene que dar 0. Mira que en la ecuación general, a ver si tengo otro marcado. Véala acá, la voy a terminar de copiar toda la ecuación. Siempre está con 0, vea, igualada a 0. Eso quiere decir que cuando yo haga el proceso de factorizar la ecuación canónica y empezar a resolver este binomio, después resolvimos este binomio, quitamos paréntesis y después empezamos a organizarla como la ecuación general. Porque lo que hice fue organizarla. ¿Verdad? Primero bajé x al cuadrado, después pasé y al cuadrado, porque ese es el orden de la ecuación, después puse los términos en x, después puse los términos en y, véalo acá. Después sumé todos los números normales que no tienen letra. Y como esto está igualado a 4, yo tuve que pasarlo acá para que quede igual a 0. Entonces yo sumé 4 más 9, 13, pero este estaba sumando, lo pasé a restar. 13 menos 4, 9. Por eso fue que me dio 9. Y pues lo igualé a 0 porque así está la ecuación general. Vean acá. Entonces, si... ¿quién fue el que me preguntó? ¿Santiago? ¿Nicolás? Sí es el que... Sí hay que dejarlo siempre igualado a 0. Siempre. Ah, listo, profe. Creo que es sencillo. Es demasiado sencillo. Entonces, les voy a dar 2 minuticos para que terminen de copiar ese ejercicio ahí en el cuaderno. Mientras voy por un vasito de agua que tengo la boca seca. Estoy hablando como...
Listo, volví. Bueno, ese sería como el proceso para hallar la ecuación general. A partir de la gráfica. Esto se hace a partir de una gráfica. Entonces voy a volver a compartir pantalla, muchachos, porque ahora voy a empezar a hablar de la elipse. Son las 8:43. Vamos hasta las 9:20. Tenemos todavía 40 minutos. Bien, apenas. Listo, entonces vamos aquí. Voy a compartir pantalla nuevamente. Creo que aquí alguien me debió haber preguntado algo en el chat porque no lo vi. Santiago, por la tarde cuando yo baje el video, ahí está la explicación. Ahí sería un pantallazo en video, digámoslo de cierta manera. ¿Listo, Santiago? Yo sé que de pronto llega un poquito hacia la 1, pues porque ahorita tengo clase y eso se demora siempre en bajar un poquito a YouTube. Entonces, si alguien sí tiene el pantallazo y se lo puede compartir, pues no hay problema, ¿no? Si no le llegan a hacer el favor, Santiago, uno nunca sabe. Por la tarde yo subo el video y ahí está la explicación y él puede tomar los apuntes que le hagan falta. Bueno, entonces aquí vamos. Vuelvo a compartir aquí el PDF. Y vamos en circunferencia. Ya vuelvo a correr la mesa para poderme yo sentar. Bueno, entonces, esto es todo lo que tiene que ver con circunferencia. La elipse. La elipse, al igual que la circunferencia, tiene unos elementos dentro de la circunferencia. Entonces vean que aquí hay muchos elementos que se parecen, ¿no? Hay muchos elementos que se parecen. Entonces, ¿qué elementos se parecen aquí en la circunferencia? Entonces vean, tenemos la línea tangente. También debe tocar únicamente y exclusivamente un punto. Solo puede tocar un punto de la circunferencia. Tenemos la cuerda, que es la línea que atraviesa la circunferencia, que va a la distancia desde este punto a este punto. Es decir, que toca dos puntos. Pero recuerden que si es una línea que no llega únicamente al perímetro, sino que sigue de largo, a esa línea la vamos a denominar una línea secante, que es la que toca dos puntos. Es la que toca dos puntos. Aquí, digamos que en la circunferencia, a ver si yo tengo acá una circunferencia más chiquita. Aquí el radio sería como un eje focal, ¿no? Aquí el eje focal sería el centro de la circunferencia, que sería el radio. Aquí yo no puedo hablar de radio en la elipse, porque resulta y acontece que el radio tiene que tener la misma distancia al perímetro. Siempre va a tener la misma distancia. Acá no. Entonces aquí tenemos que dividir la circunferencia en dos. Hablando de que hay un eje menor, que sería la distancia más corta, es decir, cuando se aplana esa circunferencia, y un eje mayor, que es la distancia más larga, cuando uno aplana una circunferencia. Eso quiere decir que va a tener un eje más corto que el otro. ¿Hasta dónde va ese eje? Hasta el perímetro. Por eso aquí toca dos puntos, vea. 1 y 2. Esos dos puntos del eje al perímetro de la elipse la vamos a denominar el vértice. Es decir, tiene dos vértices. Uno en el eje de la Y o arriba. De pronto, puede ser que esa elipse esté solo por debajo o solo en un cuadrante o en el otro. Bueno. Tiene un eje vertical
y ese eje vertical tiene dos vértices que toca el perímetro y tenemos un eje mayor que también va a tocar dos puntos que lo vamos a llamar el covértice. Entonces, el que está en el eje vertical lo vamos a denominar vértice y el que está en el eje horizontal lo vamos a denominar el covértice. Entonces, aquí podemos mirar que si dividimos este elipse en dos, vamos a encontrar un eje focal y vamos a tener otro eje focal. Estos dos ejes van a ser simétricos, es decir, la distancia que hay de aquí a acá debe ser la misma distancia que hay de aquí a acá. ¿Por qué? Porque son simétricos. ¿Por qué son simétricos? Porque el eje vertical del vértice vertical va en todo el centro de la elipse. Al ir al centro de la elipse, esta distancia a este eje focal y esta distancia a este eje focal debe ser el mismo. Debe ser el mismo. Eso quiere decir que aquí va a haber un radio focal. Por eso yo les decía a ustedes que arriba, en la circunferencia, el radio al perímetro era el radio focal de la circunferencia. Entonces aquí tenemos un radio focal, es decir que aquí también tendríamos un radio focal, ¿no? Aquí también tendríamos un radio focal. Tenemos un lado recto, que sería esta línea, que es la línea imaginaria que pasa de una orilla del perímetro al otro. Y aquí pues también aquí tendríamos una línea imaginaria que también sería un lado recto. Si nos damos cuenta, aquí también se dibuja un triángulo, muchachos. Véanlo acá. Y lo voy a colorear. Lo vamos a colorear. Coloreamos el triángulo. Es decir, que aquí también se dibuja un triángulo. ¿Qué quiere decir? Que aquí también podemos trabajar el teorema de Pitágoras. También podemos trabajar el teorema de Pitágoras. Entonces, aquí vamos a mirar. Vamos a pasar estos elementos a un plano cartesiano. Yo estoy pasando aquí únicamente los elementos. Ah, bueno, vean que aquí, si yo dibujo, miren aquí que si yo dibujo un triángulo desde el centro de la elipse al vértice y al foco, yo puedo dibujar acá un triángulo. Pero si yo acá, el punto aquí del perímetro no lo pongo acá, digamos totalmente en el eje vertical, sino lo corro acá, lo voy a correr acá. Voy a poner un punto acá. Yo voy a trazar aquí una línea, vean, del centro acá y se va a dibujar otro triángulo. Es decir que yo puedo poner cualquier punto dentro del perímetro para poder hallar un triángulo. Por eso se puede trabajar el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces vean aquí, que aquí corrimos el punto, vea que el punto aquí lo corrieron, aquí no está en el vértice. Pero vea que también se puede dibujar un triángulo. Eso quiere decir que yo dentro de la elipse yo puedo dibujar varios triángulos. Por eso podemos relacionar el teorema de Pitágoras con la elipse. Entonces aquí este punto también va a tener unos elementos en X y unos elementos en Y. El foco también va a tener unos elementos en X y unos elementos en Y. Tenemos un segundo foco. Acá tenemos dos focos, vean. Eso quiere decir que este foco también va a tener un elemento en X, pero vea que en el elemento en X está negativo porque está en el eje de las X negativa.
Y tenemos un elemento en Y. En este caso sería 0, pues porque no se mueve hacia arriba ni hacia abajo. Es decir, en Y vale 0. Y aquí también vea que en Y vale 0. Obviamente, este es la elipse ideal, ¿no? Cuando el centro de la elipse está en el centro del plano cartesiano. El centro de la elipse está en el centro del plano cartesiano. Que sería igual que con la circunferencia. Eso quiere decir que también hay unos elementos donde podemos encontrar una ecuación canónica donde diga y al cuadrado más x al cuadrado igual a r al cuadrado, que sería el radio al cuadrado. Pero como podemos ubicar una elipse, digamos acá, podemos dibujar acá una elipse, vean que si la dibujamos a este lado, pues el centro ya no va a ser 0,0. Es decir que, vamos a pasar acá, es decir que aquí podemos encontrar, vea, la ecuación canónica, acá está. La ecuación canónica, vea que aquí el centro ya no está acá, en el centro del plano cartesiano, si se corrió. Entonces aquí pasa igual que en la circunferencia, vea que si se corre, va a haber un elemento en X y un elemento en Y. Igual acá, vea. Igual que en la circunferencia. Eso es muy parecido. Es totalmente parecido. Eso quiere decir que si el centro es 0,0, yo voy a encontrar una ecuación, aquí yo la tengo, véanla acá, donde el centro, aquí también va a ser x al cuadrado sobre a al cuadrado, vea, x al cuadrado, este está al cuadrado, pero vean que esta h que está acá, es porque se corrió en el plano cartesiano. Si no se corre, eso sería x menos 0, y x menos 0 da x. Por eso aquí, en la ecuación ideal, cuando el centro es 0,0, vea. Es decir, que yo tengo acá dos ecuaciones, ¿no? Una cuando el 0,0 y otra, pues cuando la vamos a correr, pero entonces aquí ya es fácil, porque aquí ya podemos encontrar unos elementos en X, vea, que sería H. Pues esa línea sí quedó como rara. Y en K también tenemos aquí unos elementos en Y. Eso quiere decir que aquí tenemos unos elementos y aquí tenemos unos elementos. Y aquí podemos encontrar gráficamente, igual que en la circunferencia, cuál es el centro. Ahí la podemos encontrar. Entonces, como es una elipse, arriba esto me aparece como si fuera aquí una circunferencia. Arriba se parece. Pero vea que aquí está igualado a 1 y aquí tiene a al cuadrado y b al cuadrado. Entonces resulta y acontece que si nos fijamos acá, la distancia focal acá, es decir, A y B, veanla acá, A y B, esto si lo trabajamos como de un teorema de Pitágoras sería A al cuadrado, B al cuadrado y C al cuadrado. Es decir, el teorema de Pitágoras dice la hipotenusa al cuadrado más un cateto al cuadrado y más el otro cateto al cuadrado. Eso quiere decir que como este punto se va a estar moviendo por todo lado, esa distancia acá de A y B va a ir variando cuando el punto se va moviendo por todo el perímetro de la elipse. Como se va moviendo y esto va cambiando de posición, por eso aquí en la ecuación debemos dividirlo sobre A al cuadrado y B al cuadrado. Como se está moviendo y va a volver a su punto, eso quiere decir que da un recorrido. Es decir, arranca en su punto, arrancó acá, vean, empezó a moverse. Es decir, que A al cuadrado y B al cuadrado va cambiando. Pero cuando llega acá hace un recorrido. Por eso se iguala a 1. Entonces aquí ya podemos encontrar la ecuación canónica de la elipse.
¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la elipse también tiene una ecuación general. Eso quiere decir que yo puedo transformar la ecuación canónica a ecuación general. Totalmente igual como lo hicimos con la circunferencia. Entonces lo vamos a hacer. Vamos a hacer un ejemplo. Lo voy a mostrar primero aquí en el archivo. Y después, si lo entienden desde el archivo, no es necesario hacerlo en el tablero. Vamos a intentar explicarlo directamente aquí para no tener que activar la cámara. Entonces, vamos a arrancar. Entonces, resulta y acontece que también hay una ecuación general de la circunferencia. Y también hay una ecuación canónica. Entonces, esta es la forma canónica. Vamos a mirar cómo es que es la forma de la ecuación general de la elipse. Entonces, vamos a buscarla aquí abajo. Creo que la tengo esa acá abajo. Entonces, veanla acá. La ecuación general aquí dice, la vamos a subrayar. AX al cuadrado más BY al cuadrado menos CX más DY más F igual a 0. Profe, ¿estos signos pueden cambiar? Claro que pueden cambiar. ¿A qué depende que estos signos cambien? Pues depende de la ubicación de la elipse en el plano cartesiano. Esta ecuación general es dada cuando el centro de la circunferencia es 0,0. Es decir, que estos serían los signos cuando la elipse está en el centro 0,0. Si no está en el centro 0,0, es decir, si está acá en este plano, o está acá, o está acá, o está acá, eso quiere decir que los signos van a cambiar por la ubicación en el plano cartesiano. Es decir, vea que aquí X pasó a ser negativa porque está en el eje negativo de las X y aquí está positivo en Y. Eso quiere decir que aquí este sería positivo, negativo en X y positivo en Y, digámoslo de cierta manera. De eso depende. Si está acá abajo, también van a cambiar los signos porque Y va a convertirse en negativo y X va a convertirse en negativo. Si está aquí, X es positivo, Y está negativo. Si está acá, X es positivo y Y es positivo. Es decir que aquí los signos, estos signos cambian dependiendo de la ubicación de la elipse en el plano cartesiano. No se preocupen, profe, la ecuación general no me dio con los signos de la ecuación ideal de la elipse. Entonces no se preocupen, si cambian los signos es porque seguramente la elipse está ubicada en cualquier otra parte del plano cartesiano. Entonces vamos a aprender a hacer varias cosas. Vamos a graficar un ejemplo de una ecuación general. Les voy a enseñar a graficar. Ahorita vamos a hacer un ejemplo de cómo pasamos de forma canónica a ecuación general. Entonces vamos a identificar cómo es que se grafica una elipse. En la circunferencia es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque usted ubica el centro, ¿sí o no? En el plano cartesiano. Y ya tiene el radio con el compás, trazo la circunferencia. Acá no, porque aquí es plana en un lado y larga en el otro. Entonces, ahí cambia la forma de graficar. Cambia la forma de graficar. Entonces, aquí tenemos una ecuación cualquiera de elipse. Entonces vamos a mirar que esta ecuación que nos están dando acá realmente se parezca a la ecuación general de la elipse. Entonces vea que aquí está
x al cuadrado más 4y al cuadrado menos 16 igual a 0. Entonces ahí empiezan a preguntar, profe, ¿también tiene que estar igualada a 0 la ecuación general? Sí. Entonces, ¿arriba está igualada a 0? Sí. Listo. Entonces, como está igualada a 0, entonces uno dice, ¿tiene x al cuadrado? ¿Tiene y al cuadrado? Sí, sí, se va pareciendo a la forma canónica, vea. Esa ecuación general se está pareciendo a la forma canónica. Tiene x al cuadrado y tiene y al cuadrado. Y tiene un elemento acá, 16. Entonces te empiezan a decir, profe, en la ecuación general que nos estás mostrando ahora abajo, hay unos elementos en x, vean, o sea, cx, y hay unos elementos en y hay unos elementos en f. Si ustedes se dan cuenta, ya acá arriba, en la ecuación que yo puse acá, no hay elementos que digan 2x y 3y, pero sí está f, que es 16. Eso quiere decir que aquí c y d valen 0. 0 por x da 0, o sea que c es 0. Y d sería 0 también, porque 0 por y da 0. Eso quiere decir que imaginariamente, realmente aquí sí están los valores en esta ecuación. Entonces empiezan a decir, profe, pero esa ecuación se parece más a la ecuación de una circunferencia que a una elipse. ¿Cómo hacemos para que esa ecuación general pase a ecuación canónica, es decir, que tenga un elemento en a al cuadrado y tenga un elemento en b al cuadrado y que esté igualado a 1, porque la ecuación canónica está igualada a 1. En cambio, la ecuación general dice que es 0. Es muy sencillo. Realmente es muy sencillo porque entonces ¿yo qué hago? Entonces yo acá, vea, bajé x al cuadrado, lo puse acá, bajé 4y al cuadrado. Este menos 16 lo pasé al otro lado a sumar, para que quedara positivo. Hasta ahí yo no he hecho nada extraño. Aquí yo lo que necesito es que esto quede igualado a 1. Para que quede igualado a 1, para que este quede igualado a 1, yo voy a multiplicar este 16 por 1. ¿Por qué? Porque yo sé que 16 por 1 es 16. Es decir, yo no estoy modificando la ecuación original. Es decir, x al cuadrado más 4y al cuadrado igual a 16. Yo no la he modificado porque multipliqué por 1 y al multiplicar por 1 queda todo igual, porque todo multiplicado por 1 es 1. Es 1. Entonces, cuando yo multiplico por 1, yo ya me doy cuenta que esto es una multiplicación. Eso quiere decir que este 16 que está multiplicando a 1, yo lo puedo pasar a dividir. Entonces me queda este 16 que está multiplicando, lo paso a dividir. Entonces queda x al cuadrado dividido 16. Y queda 4y al cuadrado dividido 16. Y aquí ya quedó igualado a 1. Vean que ahora sí ya quedó como fraccionario acá y como fraccionario acá. Eso quiere decir que ya vamos encontrando aquí a al cuadrado y vamos encontrando b al cuadrado. Ya lo vamos encontrando, ya casi, ya estamos cerca. Aquí ya empezamos a simplificar. Aquí es 1 y 16. Aquí no se puede simplificar, lo dejo igual. Bajo el más. Ahora, dice 4y al cuadrado y 16. Ambos son números pares. Mitad de 4, 2. Mitad de 16, 8. Mitad de 16, 8. Mitad de 2, 1. Entonces aquí queda y al cuadrado, porque 1 por y al cuadrado da y al cuadrado. Y abajo, mitad de 8, 4. Entonces queda 4. Igual a 1. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a hacer aquí una cuestión rápida. Vea, si a, ¿qué es esto? Está al cuadrado, yo le tengo que sacar raíz cuadrada a al cuadrado para encontrar a. Eso quiere decir que yo a este 16, porque este está al cuadrado, tengo que encontrar cuál es su cuadrado. Entonces, para encontrar rápido el cuadrado, pues yo lo puedo hacer directamente. 4 por 4,
16. Pero yo, si no sé hacerlo así directamente, yo le saco raíz cuadrada a 16 y le voy a sacar raíz cuadrada a 4. ¿Por qué? Porque aquí este a está elevado al cuadrado, es decir, que yo aquí tengo que sacarle raíz cuadrada a al cuadrado para encontrar a, y tengo que sacar raíz cuadrada a b para encontrar a b. Entonces aquí yo los puse, vea, a es igual a raíz cuadrada de 16, porque yo le tengo que sacar la raíz para encontrar el valor de a. Entonces ya sabemos que es 4, porque 4 por 4 da 16. Y la raíz cuadrada de 4 es 2, porque 2 por 2 es 4. ¿Eso qué quiere decir, muchachos? Eso quiere decir que aquí yo lo que hice fue ubicar, aquí esto sería a al cuadrado, entonces sería 4 al cuadrado, porque 4 por 4 es 16. Y b sería 2 al cuadrado. Listo, ya miramos de dónde sale este 12 acá. Entonces yo les decía que aquí uno tiene que hacer el teorema de Pitágoras. Pero aquí se parece al teorema de Pitágoras. Entonces aquí, como es una elipse, yo tengo que hablar de otra ecuación. Se parece, pero no es Pitágoras. Entonces aquí la ecuación para hallar C, en la ecuación, ¿por qué C? Porque C va a ser el foco, vea. ¿Y cuál es la forma, la fórmula de hallar el foco? La fórmula de hallar el foco sería esta. Entonces este es el foco. Este sería el foco. C al cuadrado es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Ya sabemos a cuánto equivale a al cuadrado. A al cuadrado equivale a 16. Entonces acá 16. Menos b al cuadrado, pero b al cuadrado vale 4. Entonces 16 menos 4. 16 menos 4, eso es 12. Como C está al cuadrado, yo le saco raíz cuadrada acá para que quede C solita, pero le tengo que sacar raíz cuadrada acá. Entonces queda C igual a raíz de 12. Entonces ya como sé a cuánto equivale C, yo le saco su raíz cuadrada a C. Entonces la raíz cuadrada de C es 3.4. Entonces ya encontramos el valor de A, el valor de B y el valor de C. Ya los encontramos. Y ya pasamos esta ecuación general a ecuación canónica. A ecuación canónica. Entonces aquí tienen que ir mirando, aprenderse. ¿Cuál es la fórmula para hallar el foco? ¿Cuál es la manera correcta de ir armando la ecuación canónica? Ya cuando tenemos la ecuación canónica, ya podemos encontrar aquí varios elementos para poder graficar. Entonces recordemos que en la elipse hay algo que se llamaba el lado recto, es decir, la distancia que había acá y la distancia que había acá. Eso era el lado recto. La distancia o la fórmula del lado recto es 2b al cuadrado sobre a. Esa es la fórmula, esas se las tienen que aprender. O hallar para la tareita, porque la tareita son ejemplos parecidos. Igual a al cuadrado. Entonces el lado recto es igual a 2b al cuadrado sobre a. Esa es la fórmula. Entonces vamos a reemplazar. b al cuadrado era 4. Entonces es 2 por 4. De ahí sale esto. Y a, pues a es, ¿a cuánto equivale a? A 4. Entonces, acá. Entonces, b equivalía a 2, pero 2 al cuadrado es 4 por 2, 8. Entonces, vea, b era 2. Véalo acá. 2 al cuadrado da 4. Pero la fórmula dice que se multiplica por 2. Entonces, 4 por 2 da 8. Y a equivale a 4. Eso quiere decir que dividido 4. 8 dividido 4, eso es 2. Eso quiere decir que como tiene dos lados rectos,
dos lados rectos, necesitamos saber cuál es la distancia que hay del eje mayor hacia arriba y cuál es la distancia del eje mayor hacia abajo. Si de punto a punto equivale 2, porque esto es la distancia que hay de este punto acá, o sea, esta distancia vale 2. Pero vea que la necesitamos que pase por el eje mayor. O sea que si el eje mayor pasa por la mitad de los dos puntos, eso quiere decir que yo a esta respuesta la tengo que dividir entre 2, porque pasa por la mitad. Eso quiere decir que la distancia, 2 dividido 2 es 1. La distancia que hay dentro del eje hacia arriba vale 1 y del eje hacia abajo vale 1. Y 1 más 1, eso da 2. Eso quiere decir que aquí sí está bien la distancia. Entonces ya tenemos aquí, ¿cómo vamos a hallar el lado recto? Ya tenemos cuál es el foco, que es 3.4. Recordemos que el foco es este puntico que pasa aquí por el lado recto. Vamos a recordar aquí las partes de la elipse. Para que vean qué es lo que estoy hablando acá. Vean. Entonces yo decía, vea, esta es la distancia que vale 2. Esta de acá, vea. Va a ser a este lado. Esta distancia. Este punto imaginario. Todo esto. Esto vale 2. Pero vea que el foco pasa por la mitad. Como pasa por la mitad, esto de aquí, este pedacito de aquí vale 1. Y este pedacito de aquí va abajo vale también 1. Eso es lo que yo estoy haciendo allá. Este puntico que está acá, este puntico negro, y este puntico negro valía 3.4. De aquí para arriba y de aquí para abajo vale 1. Es decir, que de este centro hacia acá es 3.4. Y de este centro hacia acá es 3.4. Entonces yo ya lo puedo ir ubicando en el plano cartesiano para graficar. Entonces esto es lo que yo hice acá, vea. Qué Vea pena, que yo profe. ubiqué Lo que pasa es que se 1, me 2, cae el 3 internet. y aquí queda punto 4. Dígame, ¿quién me está hablando? Espere porque es que no estoy viendo quién me está hablando. Voy aquí, chun. Ahora sí, ¿quién me habla? Yo, profe, qué pena, lo que pasa es que se me cayó el internet y ya lo estoy empezando a escuchar cortado, entonces me tengo que desconectar, pero a ver si me puede poner la asistencia, que yo doy la llamada. Listo, vale, ya. Ángel Urbina. Listo, vale. Ya ahorita Sí, que señor. ya, igual no alcanzo a llamar lista porque se me está yendo el tiempo. Voy a sacarle pantallazos, pero entonces yo ya sé que usted está ahí. Vale, Ángel. Listo, profe, gracias. Hasta luego. Entonces, miren acá. Entonces, vean que yo decía que la distancia del centro al eje focal era 3.4. Entonces yo lo ubico, vea. 1, 2, 3.4. Y para otro lado. 1, 2, 3 y punto 4. Entonces yo ubico aquí el eje focal acá y ubico el eje focal acá. Ya sé que para arriba vale 1, vea. 1. Y hacia abajo también vale 1, vea. Hacia aquí abajo también vale 1. Y de aquí para allá también debe valer 1. O sea que aquí para acá también vale 1. De aquí para acá vale 1. Y de aquí para acá también vale 1. Entonces yo ya aquí ya ubiqué este punto y este punto. Ahora me hace falta ubicar los dos vértices para poder pasar la circunferencia por todos los puntos del vértice. Es decir, por el punto del vértice del eje vertical. Digo, vertical es este, los dos puntos del eje vertical y de los dos puntos del eje horizontal. Es decir, que me faltan ubicar los vértices. ¿A cuánto equivalen los vértices? Entonces vean aquí. A va a ser el vértice mayor. Es decir, si A vale 4, es decir, que el centro aquí debe valer 4. 1, 2, 3 y 4. Que es A. Y B, bueno, si es para este lado, como es simétrico, para la izquierda, es decir, para el eje negativo de las X, también corro 4 lugares. 1, 2, 3 y 4. Ya yo ubico los dos vértices que van en el eje mayor. Y en el eje menor sería el valor de B. ¿Valor de B cuánto equivale? 2.
Es decir, 1 y 2, y ubico acá el punto. Y hacia abajo, 1 y 2, también ubico acá el punto. Ya cuando tengo todos los puntos en el plano cartesiano, ¿qué es lo único que me hace falta? Unirlos, entonces ya los uno. Y así sería la forma de graficar una elipse. Entonces se tienen que aprender la fórmula del lado recto, que esto está en la guía, ¿no? Si se les olvida, ahí está la guía y el video para que se guíen para la tarea. Entonces, tenemos aquí el lado recto, ya sabemos cómo sacamos C con esta fórmula, aquí les puse la flecha. Ya sabemos que A va a ser el vértice mayor y B va a ser el vértice menor. Y C es el foco. Ya tenemos vértices y foco. Y también tenemos el lado recto. ¿Cuánto mide de punto a punto, que es 2? Pero ¿cuánto mide de la línea que atraviesan dos esa? Hacia arriba sería 1 y hacia abajo sería 1. Y 1 más 1 pues da 2. Esta sería la forma de graficar un plano en la elipse. Profe, ¿cómo hago? Si ustedes tienen todo eso acá, pero aquí la fórmula canónica, eso es para cuando el centro es 0,0. ¿Qué pasa si no es 0,0? Si tiene H y K. Pues si tiene H y K, pues ya sabemos que H y K va a ser el centro. Es decir, que la elipse se va a correr, pero el resto de la fórmula y el resto de A, B, que serían los vértices, la fórmula del lado recto y cómo sacar el foco, se saca exactamente igual. Lo único que cambia es que van a correr es el centro. Ya saben acá, si les dan aquí este valor de H y K, es decir, K menos 2 y Y menos 3, o sea, 2,3. Entonces ustedes ubican ese 2,3. Si son positivos o son negativos, ya sabemos que eso depende de hacia dónde, digamos acá, aquí puede decir X más 3 y aquí puede decir Y menos 2. Entonces ya sé que aquí si fuera positivo, pues yo ubico H en el lado positivo del plano cartesiano y ubico K, que es negativo, en el punto, lo busco en el plano negativo de la Y negativa. Ahí pongo el centro y de ahí para allá yo ya sé que A es un vértice, B es el otro vértice, ya sé cómo hallar C con la fórmula que les di, que sería el foco, y después sale ya en el lado recto con la fórmula y ya después unen los puntos. O sea, tampoco es que cambie mucho si tiene H y K, es exactamente igual, funciona exactamente igual. Bueno, son las 9:20, muchachos. ¿No alcancé a explicar este ejercicio? ¿Van a avanzar en la tarea? Este ejercicio es un poco más largo, este que está acá. Este que está acá. Aquí yo iba a explicar cuando me dan una ecuación general, pero con más datos, vean. Si ve que ya me están dando aquí X y me están dando Y. Eso quiere decir que aquí yo tengo que, para pasar la forma canónica, tengo que hacer otro proceso más largo. Que no alcancé a explicar. Listo, no se preocupen. Para poder hallar aquí con H y K, vean. Para aquí me dan, vean, aquí ya queda con este y queda con 3. ¿Sí ve que puede ser uno positivo y otro negativo? Eso es lo que cambia para ubicar el centro en el plano cartesiano. Entonces acá es sencillo, vean. Aquí yo tengo la forma general. Yo ubico aquí las X con las Y. O sea, separo, ubiqué las X a un lado, las X al otro. Y este más 145 lo pasé acá. O sea, queda negativo. Este sería el primer paso. Agrupar X con X, Y con Y y los números después del igual. Esto aquí se parece yo factorizo aquí. 4 factor de X al cuadrado menos 10, porque 10 por 4 me da 40. Yo hice aquí factor común. Dejé libre este pedazo, porque yo no sé cuánto equivale acá. Dejé libre, ahorita lo pongo, ya les digo de dónde sale este 25. Y aquí también factoricé 9 factor
Entonces, 9 factor de y al cuadrado, 9 por y al cuadrado, da 9y al cuadrado. Más 6 por 9, 54y. Entonces, yo aquí factoricé. 9 por 6, 54. Este 9, ya les digo de dónde sale este 9. Menos 45. Entonces, pónganle atención. Yo cuando tengo acá para hallar este 25, yo le saco, divido el número que esté al lado de la X, lo voy a dividir entre 2. Entonces aquí vean, 10 dividido 2 y aquí yo saqué 6 dividido 2. Entonces aquí 5 dividido 2 es 5 y 6 dividido 2 es 3. Como yo tengo que completar esto en un binomio cuadrado perfecto, yo elevo el 5 al cuadrado, es decir, 5 al cuadrado da 25. De ahí salió ese 25. Y este 9, entonces si es 3, yo lo elevo al cuadrado. 3 al cuadrado da 9. De ahí salió ese 9. ¿De dónde sale este 100 y este 81? Si yo ubiqué aquí, dentro de este paréntesis, el 25 y el 9, que no existían, yo tengo que emparejar al otro lado del igual. ¿Cómo lo emparejo? 4 por 25 da 100. Entonces yo le sumo aquí 100. Y aquí 9 por 9 da 81. Es decir, que yo le sumo 81 al otro lado. Es decir, yo ya completé aquí toda la ecuación. Ya la completé. Listo. Como esto que está aquí, ya quedó acá, esto ya quedó como binomio cuadrado perfecto, yo voy a pasar este binomio cuadrado perfecto. Ya sabemos que el binomio cuadrado perfecto es este elemento, acá, vea, este elemento era 25, pero este ya está elevado al cuadrado. ¿Cuánto era el cuadrado? 5 al cuadrado, vea. Es decir, que yo aquí ubico de 5, no ubico 25, porque era del cuadrado. Lo mismo va a pasar con el otro lado. Yo ubico aquí la y, que es del cuadrado, y ubico este 9 que estaba al cuadrado, pero su cuadrado era 3. Entonces, y más 3. El 9 sigue factorizando y acá el 4 también sigue factorizando. Ahí no cambia todavía. Y yo acá hago esta suma. Menos 145 más 100 más 81, eso me da 36. Yo aquí, ahora voy a hacer lo mismo que hice arriba. Multiplico por 1 para que me quede igualado por 1. Este 36 está multiplicando, lo pasé a dividir, vea, aquí lo pasé a dividir y aquí lo pasé a dividir. Empecé a simplificar, mitad de 4, 2. Mitad de 36, 18. Mitad de 2, 1. Mitad de 9, 2. Ahora aquí, tercera de 9, 3. Tercera de 36, 12. Tercera de 3, 1. Y tercera de 12, 4. Eso fue lo que hice, simplifiqué. Porque pasé ese 36 para allá para que me quedara el 1 acá. O sea que al simplificar acá me queda x menos 5 elevado al cuadrado y abajo me dio 9, vean. Dividido 9. Y aquí me quedó y más 3 elevado al cuadrado y abajo 4. Ya la tengo en forma canónica, vea. Ya con esto, ya hago el proceso que hice para graficar. Ya sé que 9 y 4 es A. Entonces, esto es A, que sería 3, porque 3 por 3 da 9. Y esto es B, que sería 2, porque 2 por 2 es 4. Ya tengo A y tengo B. ¿Cómo hallo C? Con la formulita. C al cuadrado es igual a al cuadrado menos B al cuadrado, papá. Reemplazo, saco raíz cuadrada, hallé C, que es el foco. Después utilizo, vea, aquí ya sé que el centro de la circunferencia era 5,3. ¿Se acuerdan que yo les decía que dependía acá, vea, 3 positivo y 5 negativo? Uy, aquí me equivoqué, aquí me cambié de signos, puse los signos al revés, me disculpan. Entonces, ya tenemos el centro, ya tenemos A, ya tenemos B, que son los vértices, tenemos la fórmula para hallar el foco y pues también tenemos cómo sacar el lado recto con la fórmula. Y ya después es ubicarla en el plano cartesiano igual que hicimos arriba. Bueno, ahí lo expliqué de manera rápida. Si tienen alguna pregunta del segundo ejercicio, cuando vean el video, pueden volverlo a ver ese parte final para poder entenderlo mucho mejor. ¿Cuál es la tarea? La tarea es uno o dos ejercicios parecidos al ejercicio que acabé de explicar. Estos es únicamente de eje de elipse, circunferencia no eje. Primer punto, hallar la ecuación canónica y graficar.
2, hallar la ecuación general y graficar. Bueno, ya está la ecuación general. Esa ya es la ecuación canónica. Igual, hacer los dos mismos procesos. Una es corta y otra es un poquito más larga, pero se hacen exactamente igual a los ejercicios que expliqué. Bueno, muchachos, creo que se me acabó el tiempo. De hecho, me pasé. Voy a sacar pantallazos de los que están aquí conectados. ¿Listo? Estoy sacando los pantallazos. Voy a parar la grabación. Para que quede guardada. No se me vayan a salir todavía.